La mejor forma que nosotros podemos demostrar que amamos a nuestros prójimos es orando por ellos. Esa es la mejor manera en la cual nosotros les podemos demostrar a nuestros prójimos que estamos La mejor forma que nosotros podemos demostrar que amamos a nuestros prójimos es orando por ellos. Bienvenidos a este repaso nuevamente, que vamos a estudiar la misión en favor del prójimo. Lucas capítulo 10 y versículo 27 dice, él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Esta semana nos ha enseñado cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lucas capítulo 10 y versículo 29 dice, mas él queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Esa es la gran pregunta que cada uno de nosotros nos hacemos. ¿Quién es nuestro prójimo? Y el comentario bíblico nos dice quién es el prójimo. Y lo dice de la manera siguiente. La palabra griega para prójimo es, o mejor dicho, del latín proximus. Proximus. Eso quiere decir que prójimo es la persona más cercana a nosotros. Recordemos que en esta semana hemos estado estudiando de Francisco, y entonces Francisco tiene una duda. Y la duda es, ¿quién es su prójimo? ¿Quién es su prójimo? Porque lo he escuchado desde niño. Sin embargo, la semana de hoy, la cartilla se ha encargado de responder a esa pregunta. Y la respuesta para Francisco es, prójimo es a la persona que tengas más próxima a ti. Y recordemos que Francisco está casado. Así es que los prójimos de Francisco, en este caso, es su esposa. La esposa es el prójimo de Francisco. Entonces, Dios le da una invitación a Francisco que debe de amar a su esposa. Ese es su prójimo. Dice el texto que leíamos al principio, en el texto para meditar, amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento, y a tu prójimo la amarás como te amas a ti. El mismo amor que te tienes a ti, Francisco, es el amor que le tendrás a tu esposa. Pero la esposa no es la única próxima de Francisco, pues Francisco también tiene a sus hijos. Los hijos de Francisco son los otros próximos que él tiene. Entonces, Francisco debe de amar a sus hijos de la misma manera que él se ama a sí mismo. Debe de amar a su esposa de la misma manera que se ama a sí mismo. Por eso radica la regla de oro, donde dice que nadie debe de hacer a los demás lo que no le gustaría que le hicieran a sí mismo. Entonces, pero no es únicamente sus hijos, sino que también están sus padres. Ellos son la gente más próxima a Francisco.
Estamos solamente respondiendo a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Entonces, el prójimo más cercano a Francisco son su esposa, son sus hijos y son sus padres. Pero recordamos que la semana pasada Francisco decidió también no amar solamente a los más próximos a él, sino también a los otros que son próximos a él en afinidad. Y la afinidad de Francisco lo lleva a considerar a una familia muy especial en cercanía a la familia de Francisco, que lo lleva también a mostrar esa simpatía. Entonces, respondemos la duda a Francisco, que prójimo son las personas más cercanas a él, comenzando con su esposa, luego continuando con sus hijos, posteriormente llegando a sus padres, aunque ya no viven con él, pero él está muy cerca de sus padres y está cuidando de sus padres. Pero también Francisco tiene una familia a la cual ha decidido convertirse en bendición para ellos. Entonces, ellos son su prójimo. Esa es la pregunta ahora que tiene respuesta. Y en este caso, a todos ellos que son sus prójimos, él debe de amarlos como a sí mismo. Y la mejor manera en que podemos demostrar el amor a nuestros prójimos es orando por ellos. Y nuestros prójimos son nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres y nuestros amigos más cercanos. La mejor forma, el mejor mensajito que tú puedes comenzar a compartir con ellos es decirle, amor mío, seguramente ya se fue a trabajar, recuerda que estoy orando por ti. Seguramente andan por la universidad, hijos, recuerdan que estoy orando por ti. Papá, quiero informarte antes de dormir que hoy te tuve presente en mis oraciones. Familia querida, quiero decirles que mi esposa y yo estamos orando por ustedes. La mejor forma de demostrarle amor a nuestros prójimos es orando por ellos. Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de tener un amor hacia Dios con raciocinio y debemos de amar de la misma manera a nuestros prójimos. Y la mejor forma de experimentar el amor a nuestros prójimos es orando por ellos. Lee Mateo 26, 56. Vamos a ver lo que dice Mateo 26 y el versículo 56. Y la palabra de Dios nos menciona ahí en el libro de San Mateo, capítulo 26, de la manera siguiente. Mateo 26. Al 56. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos está mencionando en el libro de San Mateo, capítulo 26 al 56. Recuerden que la mejor forma en que nosotros podemos demostrarle el amor a nuestros prójimos es orando por ellos. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios en el versículo 56. Pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. La Biblia nos dice que el doctor de la ley había ido a poner a prueba a Jesús, pero Jesús sabía cuáles eran sus intenciones. En efecto, Dios conoce los anhelos y los deseos de nuestro corazón mejor que nosotros mismos.
Y por cierto, nosotros no conocemos el corazón ni los motivos de quienes lo interrogan, ¿verdad? A veces hay gente teniendo claro quién es nuestro prójimo, respondiendo a la pregunta de cada uno de nosotros. Ahora continuamos con la pregunta que el doctor de la ley le hace a Jesús. La pregunta que le hace es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En realidad, él no estaba interesado en la vida eterna. Él quería crearle una trampa a Jesús para atraparlos. Hay muchos de los que nos hacen preguntas de los cuales no les interesa conocer de la Biblia. Lo único que les interesa es hacernos quedar mal o provocarnos y demostrarnos que estamos equivocados. Esa fue la intención con la que buscaron a Jesús. Sin embargo, Jesús no cayó en la trampa y aprovechó la oportunidad para despertar en él el deseo, el interés de mostrarle las Escrituras. A fin de cuentas, ¿qué preguntas podrían ser más importantes que esta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Aunque Jesús tenía claro la respuesta, sin embargo, Jesús fue muy cauteloso y trató de llevarlo por el camino que él determinaba. Pues dice el versículo 26, y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, para poder heredar la vida eterna, Jesús le estaba llevando a poder responder una pregunta, aunque él no tenía el deseo precisamente, sino que él buscaba hacer quedar mal a Jesús. El método y la respuesta de Jesús la estudiamos en el día lunes. En Mateo capítulo 26 encontramos en el versículo 56 de la manera siguiente, Mateo 26, 56. Pero hay algo importante ahí, que Jesús está tratando de cómo tratar a aquellos que nos hacen pregunta, y el deseo de estas personas no es tanto aprender, sino crearnos una pequeña trampa para poder hablar mal de nosotros o para hacernos quedar mal. En la cartilla decía ahí de la manera siguiente, a veces hay gente de otras religiones que nos preguntan por nuestra fe. Por ejemplo, nuestros amigos musulmanes nos hacen preguntas relacionadas con la divinidad de Jesús. ¿Cómo, en qué parte de la Biblia dijo que Él es Dios? ¿O por qué dices que hay un solo Dios? Etcétera, etcétera. Pero hay algunos en nosotros que nos preguntan de manera sincera, ¿y ustedes por qué guardan el sábado? Sobre todo los compañeros de trabajo o los compañeros de estudio que miran, tal vez nosotros no les hemos dado ni siquiera una lección de la fe de Jesús, pero al ver que nosotros no vamos a tomar clases los sábados, al ver que nosotros no nos presentamos el sábado, entonces el lunes ellos tienen una pregunta, ¿y ustedes por qué guardan el sábado? El interés de esa pregunta no necesariamente tiene el objetivo de descubrir verdades bíblicas. La mayoría de veces solamente es por curiosidad, y otras veces cuando son creyentes de otra religión, lo hacen con la intención de burlarse de nosotros o con la intención de mostrar que estamos equivocados doctrinalmente. Pero en este caso, a veces queremos respuestas, pero no nos esforzamos por encontrarla. Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Jesús respondió, ¿cómo lees? Según Lucas 10:26. Jesús señaló un aspecto muy importante del aprendizaje. En lugar de limitarnos a escuchar lo que otros tienen que decirnos, debemos decir o debemos llevar a la persona a la Escritura. No
hay que aprender que nosotros no tenemos respuesta para todo. Nosotros no tenemos respuestas para todo. Entonces, las respuestas están en las Sagradas Escrituras. Y debemos de llevarlas. Y qué interesante que Jesús no respondió de manera directa. Mas todo esto, dice Mateo 26:56, fue hecho para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Lo que Jesús hacía era llevarlos a las escrituras y que ellos descubrieran. Entonces, si encontráramos de repente a alguien que pertenece a otra religión y nos dice, ¿por qué guardan el sábado? Entonces, una de las respuestas, tratando el método de Jesús, sería, ¿y tú cómo lees? ¿Qué has leído acerca del sábado? Entonces, ahí la persona dirá de manera sincera, pues en la verdad yo no he leído, solamente he escuchado. Entonces nuestra respuesta puede ser, pero si tú no has leído, sino que solamente has escuchado, entonces no me entenderías. Lo mejor sería es que en un momento nos sentemos tú y yo, tú con tu Biblia y yo con la mía, y dejemos que la Biblia nos responda y no continuar más del asunto. Ahora, si nos preguntara de repente, ¿por qué nosotros damos el diezmo? La respuesta podría ser, ¿qué está escrito en la Biblia acerca de eso? Si la persona, en el caso del doctor de la ley, conocía las escrituras, le respondió a Jesús. Pero en el caso de la persona que no tiene, entonces no caigamos en conversaciones triviales que no nos llevan a nada más que nos pueden llevar únicamente a perder una amistad, a perder una relación. No caigamos en las trampas. Nosotros no tenemos respuesta para todo. El que tiene respuesta para todo es Jesús y lo tiene a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, Francisco, ya después de haber estado orando por 7 semanas por tu familia, por tus prójimos, llegará el momento que ellos te harán una pregunta y te dirán, papá, ¿por qué tú das el diezmo? O quizás la esposa, amor, ¿y por qué tú estás dando el diezmo? O tal vez los padres, o tal vez los vecinos pregunten, ¿y por qué estás guardando el sábado? ¿Quiere decir que yo al bautizarme tengo que guardar el sábado de la misma manera? Entonces Francisco no se va a poner a discutir ni tampoco le va a dar una lección en el momento. Puede tomar el ejemplo de Jesús y preguntarle, amor, ¿cómo lees? ¿Estás leyendo la Biblia? A preguntarle a los hijos, amor, ¿ustedes ya leyeron lo que la Biblia dice con respecto al diezmo? A la familia vecina, ¿ustedes ya leyeron lo que dice? ¿Cómo lees acerca del sábado? Y si ellos dicen, no, yo no he leído nada, pero he escuchado, he visto en YouTube, mi abuelo era evangélico, era católico, etcétera, etcétera, y él decía esto y esto. Entonces, no nos riamos de su respuesta, escuchémosle con paciencia y en su momento nosotros tendremos una respuesta para ellos. Y la mejor forma, más sencilla para cualquier pregunta, para cualquier duda que tengan y nos hagan a nosotros como amigos y nos digan, ¿es prohibido comer carne? La respuesta sería, estoy poniendo únicamente un ejemplo, podría ser cualquier otra pregunta, por ejemplo, ¿los adventistas no cocinan en sábado? Podría ser otra pregunta. Y la respuesta sería, ¿tú qué has leído de eso? Y si él nos dice, entonces nuestra siguiente pregunta podría ser, ¿cómo interpretas esa lectura? Y posteriormente nosotros podríamos preguntarle, ¿qué más está escrito al respecto? No nos esforcemos por encontrarle respuesta a lo que en la Biblia ya tiene respuesta. Lucas capítulo 10 y versículo 28 nos dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Lucas capítulo 10 y versículo 28. Y vamos a leer lo que la palabra de Dios nos menciona allí. Dice,
que Jesús le dijo al doctor de la ley: bien has respondido, haz esto y vivirás. Porque Jesús le hizo la misma pregunta. Le hizo dos preguntas. Vean qué interesante. Aquí no podemos pasarlo desapercibido. He aquí un doctor de la ley tentándolo y diciendo: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Jesús le respondió de manera inmediata? No. Le respondió con dos preguntas. ¿Cuál fue la pregunta que le respondió? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué era la ley? Era la Biblia de aquel entonces. Todo el Pentateuco, todo el Antiguo Testamento. Esa era la ley, la Biblia. Y le preguntó: ¿cuál es tu método de lectura? ¿Cuál es tu método de interpretación? Aquí es importante porque muchos queremos repetir lo que los youtuberos están diciendo. Pero nosotros tenemos un método de interpretación bíblica. Entonces, ¿cómo lees? Porque dependiendo cómo lees, así también será nuestra interpretación. Y él le respondió: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas y de toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso está escrito en el Antiguo Testamento. Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora, aquí es importante porque el maestro de la ley había hecho la respuesta y él mismo había hecho la pregunta y él mismo dio la respuesta. Amarás a tu prójimo, amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Has respondido bien. Jesús lo desafió a hacer algo al respecto. Miren el versículo 28. Y le dijo: bien has respondido. Haz esto y vivirás. Ve al cumplimiento. No le dijo nada a Jesús. Jesús era un maestro, pudo haberle dado cátedra, pudo haberle dado la doctrina de la vida eterna, pero no. La sabiduría de Jesús muchas veces no está en lo que dijo, sino que la sabiduría de Jesús está en lo que cayó. A veces nuestros mayores errores no está en lo que callamos, sino en lo que decimos, porque queremos darle respuesta a todo, cuando toda la respuesta está en la Biblia. Lo que necesitamos, lo que necesita Francisco, es llevar a las personas a la Biblia y que sea Dios el que le responda. Ellos tienen una duda. Su esposa puede tener dudas, sus hijos pueden tener dudas, su familia, sus amigos pueden tener dudas. Entonces, la misión de Francisco es llevarlos a las Escrituras y que Jesús, a través de las Escrituras, responda a esa pregunta. Es ahí donde Jesús ahora quiere llevar al doctor de la ley de la teoría a la práctica. Entonces le dice: ve y ama a tus prójimos. ¿Por qué? Porque los doctores de la ley tenían acepción de personas. A los samaritanos no los amaban de la misma manera. Y Samaria era una de las ciudades más próximas a Jerusalén. En este caso representaba a la familia amiga. Entonces, pero ellos se dedicaban únicamente a Jerusalén, solamente a evangelizar Jerusalén, pero Samaria los excluían. Entonces Jesús le dijo: ve ahora y ama a Samaria como a Jerusalén. Ama a los vecinos de la misma manera como amas a tu familia. Ahora, si el mundo amara a nuestros amigos, amara a nuestros desconocidos, de la misma manera que ama y que respeta a nuestra familia, viviéramos en un mundo en paz. El problema es que nos cuesta, según Efesios, Santiago 2:17 al 22, nos cuesta tener un balance entre la fe y las obras. Leamos Mateo capítulo 22, 37 al 40. Capítulo 22, 37 al 40. ¿Qué comparación existe entre lo que Jesús mismo dijo y su respuesta al respecto al experto de la ley? San Lucas
capítulo 22, 37. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y las profetas. De este mandamiento depende toda la ley y los profetas. Es decir, que de ahí proviene el fin de las Sagradas Escrituras, es que amemos a Dios y que amemos a nuestros prójimos. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y en la tierra, y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Solo esto puedo hacerlo mantener, solo esto puede hacerlo y mantenerlo estable, solo puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. El amor es el principio fundamental en el gobierno de Dios en los cielos y en la tierra. Debemos de amar a Dios y debemos de amar a nuestro prójimo. Gálatas capítulo 5 y versículo 14 leemos de la manera siguiente. En Gálatas capítulo 5 y versículo 14. Gálatas 5, 14. Y vamos a descubrir ahí lo que la palabra de Dios quiere. Dice, porque toda la ley en una palabra se cumple. En esta, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo al doctor de la ley, ve y hazlo. Ve y ama. El cristianismo se resume en una palabra. Ama a tu prójimo. Ama a tus hijos. Ama a tu esposa. Ama a tus padres. Ama a tus conocidos. Ama. Y ama a Dios. El amor vertical hacia Dios y el amor horizontal hacia tu familia, hacia nosotros, el amor fraternal. Entonces dice la palabra de Dios, toda la ley en una palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu esposa. No puedes despreciarla. Ama a tus padres. Ama a tus hijos. Ama a la familia. Entonces, el cumplimiento de la ley es eso. Ahora, si nosotros vamos en Miqueas capítulo 6 y versículo 8, dice, si supieras que misericordia quiero y no justicia, porque Dios, Miqueas capítulo 6 y versículo 8, dice la palabra, hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno. ¿Y qué pide de ti el Señor? Solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Hombre, ¿qué es lo que Dios pide de ti? Solamente amar y hacer misericordia. Eso es lo que Dios pide de Francisco. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y sigue diciendo el libro de Primera de Juan, la carta a Juan, de la manera siguiente. En el capítulo 4, 20 al 21, dice de la forma siguiente. Si Francisco dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su esposa. Si Francisco dice, yo amo a Dios, pero tiene problemas con sus padres. No ama a su padre porque su padre lo abandonó y volvió con su mamá hasta hoy, que ya está por jubilarse o que está por morirse. Por tal motivo, él no ama a sus padres. Si Francisco no ama a uno de sus hijos, porque uno es más rebelde que el otro o tiene preferencia sobre el uno. Si Francisco tiene problemas que no le dirige la palabra a alguno de sus vecinos, pero Francisco llega todos los sábados diciendo que ama a Dios, Francisco es un mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si no ama a quienes ha visto. Entonces, la prueba que Dios tiene de Francisco que lo ama, no es diciéndole cada mañana a Francisco en oración, Dios te amo. Sino la prueba que tiene Francisco de que ama a Dios es que ama a su esposa. Ahora, su esposa ha cometido errores,
que ya no es digno del amor de Francisco, pero Francisco ha decidido amar. Los padres han cometido errores con Francisco que ya no son dignos del amor de Francisco, pero Francisco, a pesar de eso, ha tomado la decisión de amar. Sus hijos se han equivocado tanto que han botado la imagen, la reputación de Francisco, pero a pesar de eso, Francisco los ama en gran manera. De la misma forma con sus vecinos. ¿Por qué? Nosotros tenemos este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si Francisco quiere amar a Dios, lo va a demostrar amando a sus prójimos. ¿Y cuál es la mejor forma que demostramos que amamos a nuestros prójimos? Orando por nuestros prójimos, orando por nuestra pareja. Es la mejor forma de demostrarle a nuestros seres queridos que les amamos, orando por nuestros padres, orando por nuestros hijos, orando por nuestros amigos. No hay tarjeta navideña que demuestre un amor sincero como el amor de una oración. Es probable que tú no tengas la oportunidad para jugar amigo secreto. Es probable que tú no tengamos los recursos para darle un detalle de fin de año a estos familiares, que no les compremos estreno. Es probable que no tengamos, pero el mejor regalo es que nosotros les digamos a ellos que estamos orando por ellos. Ya después de 6 semanas orando por ellos, yo ya no puedo guardar silencio. Yo debo de decirles: amor, estoy orando por ti. Papá, acabo de terminar una oración para que Dios te sane esa rodilla. Hijo mío, te tengo en oración porque este año vamos a pasar todas las materias de ese ciclo. Familia, me he dado cuenta de su problema que tienen con sus hijos en las drogas y estoy orando para que Dios saque a ese muchacho de las drogas. Entonces, la mejor forma que podemos decirle, el mejor regalo que podemos darle a nuestros amigos es orar por ellos. Y entonces Francisco se convierte en un buen samaritano para ellos. Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. Lucas 10, 30 al 37 dice la palabra de Dios. Respondiendo que cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó entre ladrones? Y él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Lo mandó a la práctica. Dios lo que busca es que nosotros vivamos en paz. Cuando amamos y ayudamos, nosotros somos bendecidos. Aquí hay algo importante. ¿Cuándo es que tú tienes el amor de Dios? Cuando nosotros tenemos el amor de Dios es cuando lo que hacemos no esperamos recibirlo. El versículo 35 dice, el 34 y 35, y llegándose le vendó las heridas, echándole aceite y vino y poniéndole sobre su propia cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Y el otro día, partiéndose, sacó 2 denarios, le dio al mesonero y le dijo: cuida de él, y todo lo que más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. Entonces, amar es amar a la pareja sin esperar nada a cambio. Orar por tus padres, amar a tus padres, es a pesar que no te incluyan en la herencia. Amar a tus hijos es a pesar de que cuando sean profesionales se olviden de ti. Amar a tus vecinos, a pesar de que no nos inviten a sus fiestas. Estoy dispuesto a gastarme por amor a ellos y no a esperar que ellos se gasten por mí. Ese es el amor al prójimo que Dios está pidiendo. Hay mucho amor entre pareja por interés. Hay mucho amor a nuestros padres por interés.
Hay mucho amor por nuestros hijos por interés, pero Dios no es ese el amor que está buscando. Dios es el amor que está buscando en nosotros, es el amor del buen samaritano, que se detuvo, que vendó las heridas, que sanó las heridas y que estuvo dispuesto a pagar ese precio. Amar como Jesús amó, hay que pagar un precio. Y amar como Jesús amó es soportar heridas, es soportar desilusiones. Amar como Jesús amó es que los seres humanos, los seres amados nos abandonen, pero a pesar de eso, seguir amándolos. Ese es el amor que Dios tiene al prójimo. Y yo quiero decirles en esta oportunidad, alguien en esta semana te causó alguna herida en tu corazón. ¿Alguien en esta semana te lastimó demasiado? Yo quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús, ama a esa persona. La mejor manera que puedas sanar ese corazón es amándolo como Jesús amó. Cuida de él y todo lo que gastes, cuando regreses, lo vuelves a pagar. Cuando amamos, somos las personas más felices. Que puedas ser feliz amando a tus seres queridos, orando por ellos. Que Dios te bendiga.